Ok, este es un vídeo donde vamos a explicar la extinción de las obligaciones tanto en la antigua Roma y algunas que aún persisten en la legislación colombiana. Esta es una exposición de la Universidad del Cauca, estudiantes de primer semestre de Derecho tanto nocturno como diurno. Aquí tenemos el escudo de nuestra hermosa universidad. Esta hace parte de una serie de exposiciones de la materia cuyo pensum pertenece a Historia del Derecho e Instituciones Jurídicas, presentado por Mohamed Cheikh y Estefanía Charly. Bueno, teníamos anteriormente claro que una obligación es la relación entre dos personas que operaban, una como acreedor y otra como deudor. Aquí vamos a ver cómo queda extinta esa obligación. Entonces tenemos el concepto de obligaciones, que son una serie de títulos que se han reunido bajo un modo de extinción de las obligaciones. No tienen un carácter uniforme y no poseen todos una eficacia igual. El vínculo de derecho entre el acreedor y el deudor no estaba llamado a perpetuarse indefinidamente. Debía llegar un momento en el que el deudor se liberara de la carga de su obligación y entonces esta última quedaba extinguida. El medio propio y natural de extinguirse toda obligación era el pago, es decir, la satisfacción del objeto de aquella por parte del deudor. Digamos entonces que hay diferentes tipos de extinciones. Existen el método que opera de pleno derecho o iso jure y otras que se producen por efectos extintivos o por vía de excepción, exception opere. Iso jure o de pleno derecho son aquellas que anulan absoluta y definitivamente la relación jurídica establecida. Ejemplo, la novación, forma de extinción de la obligación, el pago y los intereses. Exception opere o modo de extinción por excepción. Dejan subsistente el derecho del acuerdo a accionar, ejemplo, litis contestatio, compensación, la prescripción y el juramento de bajo palabra de decir la verdad. Recordemos que todas las transacciones que se hacían anteriormente en la actualidad parten de la buena fe de ambas partes. También podemos clasificar la extinción de las obligaciones, por ejemplo, como voluntarios. Es voluntario entre las partes el pago, compensación y convenios liberatorios. Necesario. Son circunstancias inevitables entre las partes, ejemplo, confusión, pérdida de la cosa de vida y prescripción. El pago. ¿Quién puede pagar? Bueno, obviamente está obligado a pagar el deudor quien adquiere esa deuda, pero no solamente lo puede hacer él, puede hacer a alguien quien él designe o quien tome en ese momento esa deuda. ¿Dónde hay que pagar? Donde se había previsto anteriormente, y si el deudor desea pagarle al acreedor, debe hacerlo en su casa o donde el acreedor designe. ¿Cómo puede pagar? El deudor tiene que satisfacer la prestación debida y no otra. ¿A quién hay que pagar? Se puede pagar tanto al acreedor como a él quien designe o a un representante suyo, puede ser un procurador o un tutor en caso de los menores de edad. ¿Cuándo debe hacerse el pago? Dentro del plazo establecido o antes. Siempre debe hacer el pago mediante lo pactado. ¿Qué es la transacción? Es un modo de excepciones de extinguir la obligación dudosa o litigosa. Es decir, esa es una forma de que haya una solución para la obligación siempre que haya sido litigosa o dudosa, siempre que haya sido embriagoso el proceso por el cual se está haciendo esa extinción. Hay ciertos requisitos que debe cumplir la transacción, que son que las obligaciones fueran dudosas o litigosas, y son dudosas cuando, siendo discutible el derecho, no se han deducido en juicio, y son litigosas cuando los derechos que se alegan en un juicio o litigio. Que las concesiones fueran recíprocas y solo una de las partes renuncia a su pretensión. Hay donación pero no transacción. Debemos tener claro este concepto entre transacción y donación. Que las partes fueran capaces de enajenar y pudieran disponer del objeto de la transacción. Hay ciertas secciones como lo habíamos visto antes: la dación en pago, cómo ha de imputarse el pago, la compensación, pactum de no pretendum y la transacción. La novación. La novación es prácticamente adquirir una nueva deuda con el acreedor, pero debe cumplir con ciertos requisitos: la existencia de una obligación anterior, convención de nacimiento de la obligación, diferencia entre la obligación nueva y la vieja, identidad de objeto,
que debe ser el mismo, animus novati, que quiere decir intención de innovar, y animus novis, introducción del elemento nuevo. Tipos de innovación: innovación subjetiva voluntaria, innovación objetiva voluntaria, innovación legal o forzosa. La confusión. La confusión es un modo de distinguir la obligación cuando en una sola persona concurren las dos mismas cualidades, de deudor y acreedor. Ejemplo, si el señor Pedro le vende a crédito a su hijo Luis una propiedad inmobiliaria, siendo su hijo Luis el único acreedor y muere don Pedro, esa propiedad inmobiliaria le va a quedar por ende a don Luis. Es decir, el hecho, una sola persona no puede tener estas dos calidades de acreedor y deudor, porque uno pues obviamente no se va a cobrar a sí mismo, por tanto queda distinta de esa obligación. La sectilatio no es más que una formalidad, donde quien dirige el juicio hace una pregunta al acreedor si recibió conforme a lo pactado en entera satisfacción. Lo mismo responde el deudor, que dice que entregó y cumplió con toda la obligación. La compensación. La compensación es una distinción con un ejemplo. Por ejemplo, si Pedro le debe a Juan 1000 pesos, pero Juan debía a Pedro 700. Es decir, es una transacción entre ambos, de tú me cobras lo que me debías y me cobras algo, yo te pago lo que me debías, y por tanto vamos a hacer por el resto. Es decir, yo te debía 1000, tú me debes a mí 700, entonces la compensación o la transacción solo se va a hacer por 300 pesos. Existen otras formas de distinguir una obligación: pérdida de la cosa debida, mutuo desistimiento y prescripción extintiva obligatoria. Hay que hacer una aclaración si es cuerpo cierto o incierto. Bueno, es lo mismo vender un edificio ubicado en la dirección tal y en la ciudad tal que vender un cerdo o un caballo. Si tú exiges que se te sea pagado o devuelto un animal, pues te pueden dar cualquiera, a excepción de una casa. Aquí tenemos en el Código Civil colombiano, en el título 14, de los modos de distinguir la obligación, y primeramente la solución de pago en efectivo, que es la forma natural en distinguir un pago. Vamos brevemente a revisar algunos artículos en que están sujetados los modos de distinguir una obligación. Cabe resaltar que las obligaciones se pueden distinguir por solución o pago efectivo, renovación, transacción, remisión, compensación, confusión, pérdida de la cosa que se debe, declaración de nulidad, por la recesión del evento de la condición resolutoria y por la prescripción. Aquí están los artículos de 1714, 1724, 2512. Y este es el fin. Espero que esta exposición les haya sido entretenida y que tengan mucha información para su curso. Espero que tengan muy feliz año a todas las personas.